En el capítulo anterior agarrábamos ruta y nos íbamos a dar un paseo por las Rías Baixas. Comenzábamos la jornada visitando el maravilloso pueblo de Combarro, un lugar lleno de encanto y cultura gallega, repleto de hórreos, casas mariñeiras y rincones de película. Luego nos fuimos hasta nuestra playa favorita, a Lanzada, para disfrutar de sus espectaculares vistas y un paseo por su lindo arenal. En el vídeo de hoy continuamos ruta y te mostramos unos cuantos más de estos imprescindibles de las Rías Baixas. Bueno, y después de esta paradita en la Lanzada nos vamos hacia Ogrove y vamos a ir a Isla da Toxa, que ahí hay una ermita muy chula que queremos enseñaros. La verdad es que hay un montón de puntos para ver en toda esta zona, bueno, en toda Galicia en general. Sí. Y bueno, es una pena que el tiempo es el que es. Nos gustaría en otra ocasión enseñaros bastante más de todo lo que hay para hacer, pero bueno, es lo que hay. Ahora vamos camino hacia esa ermita, atravesando el istmo que une la península de Ogrove con el continente. Pues llegamos a Illa da Toxa, que es una isla, como su nombre indica, que está conectada con Ogrove. Y lo curioso de esta isla es que aquí a finales del siglo XIX, creo que era, empezaron a encontrarse fangos termales, aguas medicinales y ese tipo de cosas. Y esto empezó a desarrollarse como un centro termal. Se empezaron a construir balnearios, hoteles de lujo, muchos campos de golf, todo ese tipo de actividades, ¿no? Pero no nos vamos a ir de spa, no, sino que venimos a ver la ermita de San Sebastián. En la fachada es muy llamativa. Es la única iglesia del mundo que está construida y cubierta con conchas de vieiras, o sea, la tapita de la vieira, y queda muy original. A mí me encanta. En realidad, eso de cubrir las fachadas con conchas de vieira es típico en Galicia y se hace para evitar la humedad, ¿no? Que cuando le den las lluvias el agua se escurre por las conchas en vez de perpetrar y tener humedad. Entonces, ¿qué pasó con esta ermita? Que el dueño pidió a un albañil una solución porque se llenaba de humedad. Toda la cara sur, con todas las lluvias, se llenaba de humedad. Entonces el albañil empezó a poner las vieiras. ¿Y qué pasa? Que le gustó tanto al dueño que dijo, pues ponemos todas, ¿sí? Y 10 años tardaron en ponerlas. ¡Wow! ¡Qué curioso! Es que es una artesanía, ¿eh? Sí, sí. Y estábamos buscando algunas limpias para hacer tomas y realmente hay pocas aquí en la parte delantera. La gente se cree que esto es tradición, pero tradición nada. Pintaron todas las conchas de la parte frontal con los nombres y estupideces que bueno, arruina bastante la estética de la iglesia. Es una pena, pero bueno. Esperemos que estos sean antiguos, porque hay muchos que tienen fechas antiguas y no se esté haciendo más, pero no lo hagan porque es una estupidez. Ahí pone 2023. 2023. Bueno, hay idiotas todavía en el 2023 pintando esta maravilla, pero es súper linda. Muy bonito este parque además, ¿eh? Sí.
Aquí está tranquilo. En esta época del año, tipo invierno, se ve que hay muchas residencias aquí que no son frecuentes, ¿no? Que son para hacer turismo en verano y ya está. Sí, sobre todo turismo de balneario, eso, lo que decíamos, un punto de referencia del turismo de balneario de Galicia, y yo creo que en España también se conoce a La Toja. Sí, me voy a tirar un triple tremendo, como los míos. A mí me suena que el rey está relacionado con esto. ¿Puede ser que haya venido al casino o algo? ¿Algo el rey hizo aquí? ¿El emérito? Sí, el emérito. Viene mucho a San Sencho. A San Sencho. O sea que aquí claro. también. Yo creo que aquí estuvo el rey. Probablemente. Triple de Rubén. ¿Cómo descubrieron aquí las aguas termales? Pues es que hay una leyenda, otra leyenda más, que dice que había un vecino aquí del Grove que tenía un burro todo tiñoso, todo, bueno, fatal el burro. Entonces, ¿qué hizo? Lo abandonó aquí en esta isla que era un fango, era todo fango. Y cuando volvió, vio que el burro estaba todo sano, con la piel perfecta, y lo vio rebozándose en el barro y al lado de un chorro de agua caliente. Y dijo, uy, ¿qué es eso? ¿Qué será eso? Y a partir de ahí se descubrieron las aguas medicinales y todos los fangos curativos de esta zona. Dice la leyenda. Y lo dice también Emilia Pardo Bazán. Bueno, y ahora nos vamos hacia una de las últimas paradas porque ya se nos está yendo la luz. Es una pena, la verdad. Pero bueno, nos vamos hacia allí a ver si podemos grabar un poquito de esa zona que os queremos enseñar y a continuar. Estamos cruzando el puente de Ailla de Arousa, uno de los lugares que más frecuentamos, la verdad, junto con la playa de la Lanzada. Aquí en verano siempre se viene a la Illa de Arousa, nos queda a literal 10 minutos o menos de Vilagarcía y bueno, es la playa del día a día, ¿no? Sí, básicamente, pero desde los 18 años o antes, ¿no? Sí, desde que el primero de la pandilla tuvo coche, ya está, se venía a la Illa de Arousa. Tiene un montón de playas, tiene un parque natural, que es el del Carreirón, tiene buenos restaurantes para comer marisquiño rico. Sí. Tiene un puerto bonito. Sí, la verdad es un entorno natural muy lindo. Sí. Bueno, y llegamos a una de nuestras playas favoritas, si no la favorita dentro de la isla, porque combina un montón de cosas. Tiene un agua tranquilita, le abrió un bosque aquí, tiene mucho verde, ¿no? Sí, te da la opción de si te cansas te puedes ir a la sombra. Muchas playas en realidad, las del Carreirón también están muy bien y nos gustan mucho, sí. Y de hecho íbamos mucho antes. Pero es cierto que en los últimos años veníamos mucho a esta. Sí, a ver, objetivamente las vistas son mejores aquí. Son súper lindas. Es muy linda porque además tiene esta altura, que es donde dejamos el coche, que desde ahí se ven las bateas, que por cierto, no sé si lo saben los de Sudamérica, las bateas, ¿qué son? Son donde se crían los viveros, mejillones. Sí. Viveros de mejillones, sí. Aquí es muy conocido el mexilón de Galicia, principalmente aquí en la Ría de Arousa. Eso. Y están muy ricos. Básicamente son como, vas a ver un paisaje, son como palés que tienen muchas cuerdas que van muy profundo, no sé cuánto tendrán, 20, 30 metros esas cuerdas, ni idea, y ahí se cría el mejillón. Y es bastante típico ver el paisaje, no sé si vas también para Vigo, se ven muchas bateas. Por las rías. Las rías en general, y es muy lindo, queda pintoresca la vista, y bueno, aquí estamos, vamos a dar una vuelta por esta playa y mostrarles. Our hearts beat to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top, we're gonna
bonita la ría, ¿eh? La ría de Arousa. Es muy bonita. Y la tenemos en casa. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Vinimos hacia el otro lado de la illa, hacia el Parque Natural do Carreirón. Aquí hay una reserva de naturaleza que tiene unos caminitos y ahí llegas a distintas playas. La verdad es que lo frecuentábamos muchísimo. Muchísimo. Veníamos todos los días aquí, Sí. a estas Además, playas. Aparte tienes que mirar cómo están las mareas para ver si vas a las playas de un lado o de otro. está buenísimo. O a veces te olvidabas de mirar las mareas y llegabas, cuando cruzabas el puente de entrada a la isla, ya veías si estaba alta, baja. Y además puedes variar un montón porque no son playas grandes, son entraditas. Está genial, está lleno de playas. Sí. Y variábamos, veníamos un día a una, otro día a otra, pero esto es una zona que se llena, ¿eh? O sea, Sí, sí. se llena a nivel que, incluso sabiendo que está prohibido, completan esta línea de la izquierda también. A veces en verano hay colas de 2 horas para salir de la isla y entrar, porque solo es el puente. Hay una salida. Es el puente, no hay otra opción. Un carril de un lado y otro de otro. Creo que es uno solo, sí. Sí, sí. Un carril de un lado y otro de otro. Y es la opción que hay para entrar y salir. Entonces, claro, Sí. todo el mundo viene aquí a la playa, aparte de la gente de fuera que venga a veranear. Y se forman colas de 2 horas. A partir de las 8 de la tarde, que es la hora de dejar las playas, o 7 y pico. ¡fua! Porque al final el ser humano es un poco tonto, salimos todos a la vez. A Claro. ver, salite, si vienen, recomendación, salgan media horita antes, que lo van a agradecer y ya está. Depende del día, ¿no? Hay días que es normal, en Sí, o sea, no se días de asusten. semana, pero en pleno agosto Es espectacular para el turista. es un hervidero. Y todo esto son parkings, que se llenan los parkings también. Está genial. Y Nos como gusta hay un montón. tanta cantidad de playas, puedes escoger playas más tranquilas, más llenas, con chiringuito, sin chiringuito, bueno, de todo. Mira, aquí se ven algunas de las rutas que hay aquí dentro del Parque del Carreirón. Son cortitas, 3 kilómetros, 1 kilómetro, puedes dar la vuelta entera. Nosotros solíamos ir a esta playa, Praia dos Espiños, ¿no? Creo que era esa las que íbamos, las del otro lado. Ah, no, porque estamos aquí, no, cruzábamos para aquí. Cova do Fiel era la piedra que se veía. Ah, esa, Vale. sí. La verdad es que como siempre, nosotros decíamos coloquialmente otros nombres a las playas. Sí. Nunca supe los oficiales. Por ejemplo, hay una que le llamamos la de las patatas, otra es la del Club de Vela, entonces El club. nada que ver con los nombres oficiales, ¿no? Es como que nuestra pandilla tenía unos nombres, Sí. entonces visto así ya no sé cuál es. Sí, es cierto. Y la isla, por lo que observamos, los últimos años subió la afluencia de furgonetas. Sí. Aquí, de hecho, hay un parking que había un montón. No sé si es un área oficial con todos sus servicios. Creo que sí, ¿no? Sí, que yo creo que es un área de autocaravanas que está al principio de la isla. Una Sí. vez cruzas el puente, mira, suena. está ahí el puente. Pues justo ahí, pasando el inicio. puente a la izquierda, hay como una zona de Sí. parking y yo creo que ahí sí que hay autorizado una zona Los de servicios. autocaravanas. Sí, pero el caso es que se ve mucha furgoneta últimamente andando. Sí, sí. Está Galicia, para andar en furgoneta tiene que estar increíble, con todas Sí. estas entradas de mar, el clima está muy bien, se come bien, está genial. Y tenemos muchas ganas de volver con la camioneta a la vuelta en unos años, a saber qué pasa con nuestras vidas, pero estaría re lindo hacer motorhome y van life aquí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Porque Tiene muchos puntos interesantes para conocer, muchos senderos, muchos trekkings, muchas playas. Ya no solo la costa, el interior de Galicia también. Bueno, a ver, es que no voy a hablar mal de Galicia, evidentemente. No, pero objetivamente, yo Pero que es siempre digo que soy objetivo, mitad y yo creo que mitad. es objetivo. Yo soy mitad y mitad y es objetivamente espectacular. Lo único que decían hace 20 años era que llovía mucho y doy fe que con el calentamiento global, de mayo a septiembre incluido y a veces octubre, tenés un clima tremendo. Bueno, mira, estamos en enero, hace frío, pero mira qué Mirá, diazo de yo sol. estoy perfecto, sí. Ni una nube, ¿ves? Es que está, de verdad que cambió mucho con el calentamiento global. Llueve cada vez menos, sí. Sí. Lo cual y- tampoco es bueno, ¿no? No. Para los cultivos y Claro. para todo, pero Pero que Galicia para turismo y motorhome es increíble. sí.
Bueno, ya se está yendo la luz del sol, nos ha abandonado, son las 6:20 de la tarde y estamos en enero, por lo cual el sol se esconde pronto, así que vamos a ir hacia el coche y vamos hacia la siguiente parada y última del día. Una pena no haber venido con un poquito más de luz aquí a esta zona del Carreirón, pero bueno, vas a tener que venir tú mismo a comprobar lo bonito que es, que de verdad que es muy bonito. Sí, sí, sí. Hay incluso un islote areoso al que se puede acceder en kayak. Nosotros fuimos. Estuvo genial. Y es una experiencia súper guay. Es un islote que hay ahí en medio de la ría, un islote con arena blanca, con aguas turquesas que parece wow. Eso sí, aguas de temperaturas de esta zona. Pero es una maravilla, la verdad. Y fuimos en kayak y es una experiencia súper recomendable. Sí. Aunque a la vuelta nos costó, ¿te acuerdas? Había olitas. No, había que venían en contra, entonces nos llevó más tiempo, mucho más la vuelta que la ida. Pero es una aventura. Pero nada, son 45 minutos en kayak, debe ser, por ahí. Sí. Ahora nos vamos hacia Cambados, vamos a dar un paseíto por allí, ya con luces de Navidad, porque se va a hacer de noche de camino, aunque estamos a 10-15 minutos. Y allí vamos a terminar esta jornada por las Rías Baixas, por un poquito de las Rías Baixas, porque la verdad hay 100.000 lugares, de verdad, Ahora entendemos, para ver. ahora entendemos cuando en Sudamérica nos dicen que no vimos nada, que vimos poco, que vayan a tal, que vayan a cual. Claro. Es que es verdad. Literal. Nosotros también, en este caso, recomendaríamos muchísimos lugares más. Pero como saben, nosotros venimos a estar con la familia y a visitar en épocas navideñas. Y esto es un plus, ¿no? Mostrarles. Pero en el futuro ojalá tengamos la oportunidad de hacer un buen turismo bien a fondo como hacemos nosotros en Sudamérica aquí. De momento lo recomendamos 100%. Nos vamos hacia Cambados y vamos a comer algo, que hay hambre. Sí. Y llegamos a Cambados, capital del Albariño, ciudad europea do viño, en 2017 creo que fue. Bueno, un montón de cosas, tiene un montón de historia, la verdad. Vamos a dar un paseo cortito. Puntos principales: Plaza de Fifiñanes, la Torre de San Sadurniño y las ruinas de Santa Mariña. Sería como así lo que destaco así de memoria. Y por supuesto sus bodegas. Aquí se celebra todos los años a Festa do Albariño de interés nacional y es una muy buena fiesta, Muy damos buena. fe. Veníamos siempre, creo que es el primer fin de semana de agosto. Primer domingo de agosto Sí. es justo a Festa do Albariño, pero suele ser desde el miércoles anterior, 5 días por lo menos de Sí. fiesta. Estaba genial, siempre veníamos, era típico que veníamos y nos venían a buscar los padres, la familia, Claro. por la mañana de día ya. Era una locura esa fiesta. Esto está como a 20 minutos de Vila García en coche. Y el tema era, ibas con una copita chiquitita de vino, vacía, e ibas por los puestitos, porque acá se llena de puestos y de bodegas que vienen a presentar sus vinos. Cada bodega pone su caseta y vas rellenando tu copa de los distintos vinos y los vas probando. Sí, es muy de Albariño divertido. todo. Sí, todo albariño. Es muy divertido. Este es el parador de Cambados, que creo que parador es una denominación que hay aquí en España. Cuando hay un hotel en un edificio emblemático, por ejemplo, este es del siglo XVII, adquieren la categoría de parador. Hay paradores, pues el parador de Bayona, el parador de Santiago, hay bueno, un montón de paradores por toda España, ¿no? No sé si fuera de España también se denominan parador. Aquí son como hoteles medio de lujo. Díganos en comentarios si conocen el término este de parador.
Anche, estamos solos. Estamos solos en la plaza de Fefiñans. Normalmente esto está a reventar. Sí. Porque este punto, bueno, encierra muchísimos bares, restaurantes, además de ser uno de los puntos históricamente más emblemáticos de la ciudad, ¿no? Sí, ese es el Palacio de Fefiñanes, que está en la plaza de Fefiñanes, y ahí a las espaldas, a vuestras espaldas, tenemos la iglesia de San Benito, que también es muy típica de aquí de Cambados, un punto a visitar. Ahora tienen aquí montado un mercado navideño, que a ver si no nos salta el copyright con los villancicos. No creo. Pero sí que es verdad que no hay nadie, es verdad que No. hace muchísimo frío. Para hacer el día tan bonito y tan amable que tuvimos hoy, ahora bajaron las temperaturas muchísimo. Sí, sí. Y nada, creo que todo el mundo está en su casa. Es invierno, post fiestas. Después de la fiesta ya la gente ya está harta de celebrar. Así que creo que nosotros nos vamos a ir a picar algo, Sí, ¿no? vamos a dar una vueltita aquí por la plaza y a comer algo. Mira, justo habíamos dicho lo de que había sido Ciudad Europea del Vino. Sí. Ahí pone Ciudad Española do Viño 2024, Oh, o sea, en 2017, ¿habías dicho? que había Y en el- sido europea y Sí. ahora tiene la denominación española también, este año. Mira. Bueno, nos vinimos a cenar algo aquí en Cambados con la familia, a celebrar un poquito, porque sí, y a pedir albariño, por supuesto. Bueno, le vamos a mostrar con quién estamos cenando. Estamos acá con mi familia, mis papás y mis hermanos. A ver, enfoca, enfoca. Que le pongan cara, que le pongan cara. Mi mamá, Teresa, mi papá, Rubén. Belén ya está repetida. Y Lucas acá como el guía que nos tocó en los Lenzois Marañenses. Así que vamos a picotear un poquitito. Pedimos, ¿qué pedimos? A ver, ya anda soltando. Cosas típicas, yo creo. Un poquito de Ahora todo. vamos a ir mostrando. Empanada de millo. Empanada de millo. Millo es de maíz, ¿no? Sí. Empanada de maíz, que es bastante típico acá en Galicia también. Y de berberecho. Que berberecho no sé si le gusta a todo el mundo, pero tiene una pintaza esta. La masa sobre todo es lo que resalta. Bueno, ¿y qué opinan del 2023 del plan Pangea? Muy lindo, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Brasil, pues la verdad fue espectacular, muy, muy, muy lindo. Todos, Uruguay, precioso, la verdad. Y llegó el momento de partir. Después de haber pasado las últimas semanas con la familia y amigos, la verdad es que la vuelta se hace un poquito más complicada de lo esperado. Pero a la vez, partimos felices por haber podido aprovechar todo este tiempo con los nuestros. Y felices también por poder continuar esta aventura y esta etapa que tanto tiempo llevábamos soñando. Ahora sí, Argentina, allá vamos.